Estamos en comunicación en este momento con el politólogo Guillermo Bretel. Guillermo, te agradezco mucho por este contacto. A ver, durante todos estos días, desde el miércoles hasta hoy, ha habido muchas revelaciones, ha habido muchas opiniones, ha habido mucha información respecto a lo que pasó. Pero hasta hoy uno no puede estar seguro de que si fue golpe, autogolpe, una movilización militar. Está muy raro, pero además ahora se suma un otro elemento que lo daba a conocer el ministro de Gobierno y tiene que ver con la participación de embajadas de otros países para el golpe. ¿Cómo ves esta situación y cómo puede afectar esto al relacionamiento del país con otros países? Hola César, un gusto estar aquí nuevamente. Partamos porque es una payasada lo que dice el ministro Eduardo del Castillo, ¿no? Cuando uno va a lanzar una acusación de ese nivel, sobre todo en el ámbito diplomático, lo primero que tiene que hacer es reunir las pruebas suficientes y necesarias para poder hacerlo. Es decir, es tremendamente irresponsable para las relaciones bilaterales y multilaterales del Estado boliviano con los vecinos, con los. Bueno, tuvimos un problema con la comunicación, ¿no? Vamos a tratar de restablecer la comunicación con Guillermo Bretel, que nos hablaba justamente de las declaraciones del ministro y, bueno, esta acusación de que habrían embajadas, de que habrían países que estuvieran apoyando al golpe de Estado o al supuesto golpe de Estado. Ahora sí, Guillermo, te escuchábamos. Perdón, César, parece que se fue el internet. Bueno, te decía que es sumamente irresponsable porque eh, uno no puede lanzar ese tipo de declaraciones sin tener pruebas suficientes, necesarias y fehacientes de que ha habido sin duda una interferencia, digamos, de alguna embajada. Es lo más irresponsable porque lastima, daña la imagen nacional más de lo que ya está, además del relacionamiento con los demás países, con los que tenemos un interés comercial y con los que tenemos también un relacionamiento diplomático. Entonces, si uno va a lanzar una acusación de esas, lo primero que tiene que tener, incluso hasta por decencia, por ética y moral, son las pruebas. Ahora, esto no es en respuesta a lo que observó Milei en las últimas horas respecto a lo que pasó. Podría ser en respuesta a lo que observó Milei, pero seamos claros, no es solamente Milei el que ha observado esto, sino son muchos conciudadanos bolivianos y son muchos periódicos, medios en el extranjero que también están poniendo en tela de juicio la teoría del golpe de Estado, porque existen elementos que son demasiado confusos e incluso burdos, me animaría a decir, que hacen que, bueno, las dudas que surgen de todo lo sucedido sean válidas, sean legítimas. Y mientras no haya una investigación seria, una investigación independiente donde se compruebe que hubo realmente un intento de golpe de Estado por parte de los militares o todo lo contrario, que fue una farsa, que fue una estratagema del gobierno para atornillarse en el poder, sea lo que sea el resultado al final de una investigación, ahí recién se van a poder sacar conclusiones a nivel nacional e internacional. Mientras tanto, son todo especulaciones, pero las dudas están ahí, las dudas han sido sembradas y son responsabilidad del gobierno por el manejo bizarro que ha tenido de la situación. Un momento de crisis, en un momento donde los sectores anunciaban movilizaciones que no se han frenado del todo. Van a haber cuartos intermedios, están esperando reuniones, hoy se reúnen los gremiales. Además de eso, el tema del dólar, el tema del combustible y el tema de la pelea Evo Arce en busca de apoderarse del MAS, Guillermo. Hoy la pelea es mucho más fuerte, las acusaciones van y vienen, como que lo que sucedió el miércoles, luego Arce dijo que lo llamó a Evo porque había, de todas maneras era compañero y había que ayudarlo porque era por quien iban, etcétera, etcétera, pero más allá de acercarlos, parece que esto los ha alejado, parece que esto es ya una grieta enorme que no tiene cómo salvar. Así es. De hecho, cuando yo escribí en X un corto análisis acerca de lo que sucedió el 26 de junio, decía que uno de los factores que me causaba dudas al respecto de la teoría de la farsa y la estratagema era que Evo Morales, el presidente que había sido
atacado directamente por el general Zúñiga en los medios y amenazado, ¿no? Y que es el único opositor real en este momento que le hace competencia a Luis Arce, porque se trata del partido por ahora todavía hegemónico, pero que está perdiendo la hegemonía en Bolivia. Entonces yo decía, lo único que nos causa esta duda es que Evo Morales, sabiendo que la teoría de la farsa lo podría beneficiar, aún así sale a cuestionar eh, o a hablar de un golpe de Estado militar. Sin embargo, vemos que ahora Evo Morales ya cambió su posición y ahora él también habla de la teoría de la farsa. Es decir, el presidente Arce está acorralado en un cuento, una narrativa que no encaja, que no cierra del todo, y eso por supuesto que tiene consecuencias políticas, no solo frente a la oposición y frente a la opinión pública, sino también al interior del MAS, lo que se refleja en el aumento de la tensión al interior del MAS, valga la redundancia, y que pone a Evo Morales mejor parado. Si hay alguien que le devolvió la vida a Evo Morales y que lo puede volver a poner en el centro de la esfera política nacional, ese es el presidente Luis Arce, a través de sus errores y a través de todas sus mañas y sus trucos que no le han salido bien, porque ha estado, además de rodeado de incompetentes, ha tenido una estrategia equivocada. El viernes lo conversábamos porque habían algunas personas que decían que en realidad esto era para quedarse con el MAS. Esto en base a las comparaciones que ha comenzado a hacer el propio gobierno de lo que pasó en 2019 con lo que pasó el pasado miércoles. Es decir, Evo Morales huye y Luis Arce se enfrenta al supuesto golpista. El ministro Romero, decía el ministro del Castillo, el ministro de Gobierno en la actualidad, que desapareció, que se puso a rezar y él salió, se puso frente a las tanquetas, le golpeó el vidrio al golpista. ¿Será cierto esto? ¿Es una posibilidad de que esto sea más una pelea por el partido que otra cosa? No, yo no creo que sea así. Claro que adueñarse del partido sería digamos, un daño colateral, por llamarlo de alguna manera, pero yo creo personalmente que se trataba de adueñarse del país. Eh, Muchos han hablado de que se trata de un autogolpe. El término autogolpe en la ciencia política es incorrecto porque ya existe ese término y describe otro fenómeno. El autogolpe describe cuando un presidente cierra las cortes y el legislativo por decreto hasta que un referendo o nuevas elecciones legislativas se lleven a cabo para aprobar más poderes para el presidente o lo conviertan de facto en un autócrata o dictador. Eso es lo que ha venido haciendo el presidente Arce a lo largo de su gestión. Sin embargo, esto contradice el concepto de golpe porque golpe, como dice la palabra, es algo que sucede de manera repentina, de un día al otro. Entonces no se trata en este caso de un autogolpe. Lo que venía haciendo el presidente Arce es muy similar, pero se llama agrandamiento del Ejecutivo y es ese proceso gradual de desmantelamiento de las instituciones democráticas. Entonces, esta idea de tomar el poder, de adueñarse y usurparlo de los otros poderes que hacen a la división de los poderes de un Estado, de una república democrática, esto es lo que ha venido haciendo el presidente y yo creo que es lo que trataba de consolidar a través de este golpe, si es que de este intento de golpe o esta farsa de golpe, si es que se comprueba que así es. Yo no tengo las pruebas fehacientes, pero existen dudas suficientes para poder especular en esa dirección. Entonces, yo lo digo, el adueñarse del partido puede ser un daño colateral, pero yo creo que la idea era adueñarse del Estado y poner más presión, utilizar más fuerza de la que ya viene utilizando de manera represiva contra todo aquel que ose levantarse contra el gobierno, pudiendo incluso apresar a más opositores de los que ya ha hecho. Yo creo que por ahí iba la cosa para poder asegurarse que en la elección 2025 todo vaya en su favor y pueda reelegirse. Ahora, esto puede ser un tiro al pie del presidente Arce, tomando en cuenta todas las dudas que ha generado. No hay un lugar donde digan, ah, sí, pasó esto, querían ir contra Arce Catacora. Todo el mundo duda. ¿Esto le va a salir mal? ¿Parecería que esto es un tiro al pie? Probablemente sí. La intención era, por supuesto, entre otras cosas, ya en el ámbito
político comunicacional presentar al presidente Arce como el salvador de la democracia. De hecho, hemos visto paralelismos que se han hecho en las redes junto con Salvador Allende, ¿no? El expresidente de Chile. Entonces, todo eso muestra que existe una estrategia comunicacional de presentar al presidente como el salvador de la patria, de la democracia. Pero ante todos estos hechos bizarros y burdos que se han dado, problemas en la estrategia, cosas que no cierran simplemente en lo acontecido, hace que incluso medios y personas desde la misma izquierda, aliadas al régimen, tengan sus dudas. El levismo duda, así como dudan medios de comunicación, dudan personalidades de la izquierda que en algún momento han estado cerca del movimiento al socialismo y dudan porque las dudas son evidentes, porque las fallas estratégicas, porque las incongruencias de todo lo acontecido son evidentes. Entonces, probablemente sí sea un tiro al pie que pone al presidente ya no como el salvador de la democracia, sino como un payaso, sino como un tipo que no se puede tomar en serio. Ahora, ¿qué puede pasar de aquí en adelante? Fíjate que como en otros casos se ha comenzado a convocar, se ha comenzado a hablar de quiénes podrían estar financiando. ¿Esto se puede repetir como en otros casos que han pasado en el país, como el caso terrorismo, por ejemplo? Probablemente y ahí reside el peligro de toda esta situación. Estamos viendo ya primero con estas acusaciones hacia embajadas o financiamiento de otros países y que puede también replicarse con personalidades políticas al interior de la sociedad boliviana. Pueden ser políticos opositores, como también vemos que pueden ser políticos del MAS, que en todo caso serían oficialistas si no fueran del ala vista o incluso con personalidades de la sociedad civil. Entonces, el peligro es que a partir de esta situación que se ha generado se intensifique la represión y la persecución política. Por eso hay que estar atentos y exigir que se haga una investigación independiente y si se puede internacional para esclarecer estos hechos, porque las condiciones están dadas para que el gobierno tenga una ofensiva o se lance a una ofensiva contra la sociedad civil, dañando aún más la democracia y más aún el Estado de Derecho. Y la imagen del país en el mundo, ¿cómo lo ven ahora Bolivia luego de esto? Uno podría decir que con pena, porque tanto que se habla de golpe y de crisis política, eh, la pena siempre está ahí, ¿no? Porque la inestabilidad es lo único que puede causar, pero viendo que todo esto podría comprobarse como una farsa, creo que la sensación es más de que se ve el país como una payasada, ¿no? Como un mal chiste, como un mal cuento, y es lamentable porque nos hace perder credibilidad en la esfera internacional, nos hace perder inversiones, nos hace perder relaciones bilaterales, relaciones multilaterales que podrían traernos mejores días a todos los bolivianos, que podrían aumentar nuestro comercio exterior, por ejemplo. Todo eso son cuestiones que una crisis, que una inestabilidad política y más aún todavía la falta de credibilidad en las instituciones pueden causar a corto y largo plazo. Entonces, es lamentable sin duda cómo se ve al país en estos momentos desde el exterior. Guillermo, te agradezco mucho por este tiempo y por el análisis. Gracias César por la oportunidad nuevamente. Un saludo.